Uno de los problemas más importantes que nos surgen al empezar en el mundo del trading es llegar a comprender de la forma correcta cómo se mueve el mercado. Lo primero de todo, llegar a detectar y a diferenciar las tendencias y las zonas de rango o consolidación. Existen varios indicadores que son capaces de mostrarnos esos cambios de tendencia, pero ¿existe realmente alguna herramienta que nos permita detectar cuando el precio va a quedarse lateralizando y cuándo va a empezar una nueva tendencia? La respuesta es sí, y os lo traemos en este vídeo explicado paso por paso y combinado de la forma correcta para que también podáis utilizarlo para realizar entradas prácticamente automáticas como si se tratara de señales. No perdáis detalle y bienvenidos un día más a Juego de Traders. Y bien, tenemos justo a Bitcoin explotando en el momento que estoy grabando esto. Una locura lo bien que se ha estado comportando este último mes, pero nosotros vamos a lo que nos interesa. En la zona de indicadores buscamos el que se llama Trend Levels de Chart Prime. Sí, simplemente Trend Levels, y al pinchar ya nos va a aparecer algo así. Es un indicador que a simple vista nos puede parecer bastante sencillo, pero que nos proporciona mucha información y sobre todo muy útil de cara a hacer entradas de la forma más correcta posible. En la parte de configuración lo dejamos tal cual nos viene por defecto. Si queréis podéis cambiar la estética, eso ya a vuestro gusto, pero por lo demás le dejamos la longitud en 30, seguramente para activos menos volátiles como pueden ser acciones tradicionales un poco más pasivas o algunos pares de Forex. En vez de dejar esa longitud en 30 podríamos bajarla a 26. Esto podéis probarlo vosotros haciendo pequeños backtesting según el activo que estéis operando. Y por supuesto nosotros un poco más adelante en el vídeo también lo combinaremos con otro indicador muy sencillo con los cuales conseguiréis una rentabilidad espectacular, sobre todo haciendo scalping o day trading en temporalidades de 5 y 15 minutos. Pero bueno, lo primero de todo es explicar las diferentes partes que tiene este indicador. Lo que ya se ve a simple vista es la gran capacidad que tiene para marcarnos y colorear tanto de rosa o morado esas tendencias bajistas y de verde las tendencias alcistas, siempre pasando por unas zonas de color un poco más neutro donde nos indica que esa tendencia, en este caso de bajista a alcista, puede estar a punto de cambiar, y justamente después es cuando ya nos sale esta pequeña señal automática que nos indica que puede ser una buena zona de entrada, y como veis así ha sido. Pero este indicador no solamente es capaz de mostrarnos de forma sencilla esos cambios de tendencia, sino que también nos ayuda a detectar zonas donde el precio tiene una mayor probabilidad de lateralizar o consolidar y así evitarnos entradas falsas. Y claro, a su vez es capaz de mostrarnos la formación de los rangos completos según van cambiando esas tendencias. Por ejemplo, en esta zona superior nos marcaba la parte de arriba del rango, que como veis ya nos la marcaba desde aquí y efectivamente funcionó como resistencia un poco más adelante. En la zona contraria tendríamos esa parte de abajo del rango que en el caso de que el precio viniera bajando hasta aquí tocaría y funcionaría como soporte. Si ampliamos un poco más el gráfico podéis ver cómo normalmente el precio siempre acaba interactuando con esas zonas o con los propios order blocks o zonas de liquidez por encima o por debajo de las mismas. Y ya somos más de 7.500 personas en nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde todos los días ponemos noticias, resultados y análisis de las cosas más importantes que van ocurriendo en los mercados. Además, de vez en cuando hacemos masterclass completamente gratuitas en directo para todos aquellos que pertenecéis a esta comunidad. Así que os animamos
invitamos a uniros a nosotros y os esperamos desde el enlace que tenéis en la descripción. Claro, nosotros, según el conocimiento básico que tengamos de Price Action, no será de más o menos utilidad, ya que conseguiremos sacar incluso más información. Pero la zona más importante del rango es esta línea dinámica que muestra normalmente la zona de mayor importancia para el precio dentro de ese rango. ¿Por qué? Pues muy sencillo, y yo creo que ya sois capaces de verlo en esta zona. Sí, se trata de las zonas dinámicas donde la tendencia suele ir a buscar un pullback para después continuar hasta romper los máximos anteriores o, como en este caso, seguir lateralizando por el rango. Y claro, cuando estamos dentro del rango que se está formando en el propio directo, también nos muestra las cantidades numéricas, los precios de cada una de esas zonas del rango. La parte superior 98.694, la parte inferior 97.941 y la central, que sería la parte más importante en el caso de que quisiéramos buscar una operación. Y seguramente ya os habéis fijado en esta parte de arriba a la derecha. Sí, efectivamente tenemos unos cuantos datos más que necesitaremos a la hora de operar. Que bueno, en realidad solo necesitaremos el de abajo, porque está claro que el de arriba, el símbolo BTC, ya sabemos que estamos operando BTC, no hace falta que nos lo recuerden. Pero bueno, es simplemente un detalle estético del indicador y lo más importante es la parte de abajo, donde pone trend y un porcentaje, en este caso en verde. En vez de llamarlo trend, deberían llamarlo trend delta, ya que nos dice el porcentaje de velas que están o han estado por encima de esa línea media dinámica dentro de la última tendencia del rango. En este caso, como estamos en este pequeño de aquí que se acaba de formar hace tan solo unos minutos, nos marcaba un 77% y ahora un 55%, porque justamente esta vela se está poniendo por debajo dentro de lo que se espera, al ser un porcentaje superior a cero, que sea una tendencia alcista. Si ahora, por ejemplo, vemos que se forman muchas velas por la parte de abajo, ya se pondría en porcentaje negativo. Como por ejemplo tendríamos en esta tendencia bajista de aquí. Si os fijáis, menos 97%, porque efectivamente tuvimos esta vela de aquí que sí que llegó a cerrar por encima. Pero, ¿qué ocurrió? Que de nuevo, como os dije antes, después de esta primera ruptura, el precio empezó a caer, tuvo varios pullbacks a esa media dinámica y ya empezó a caer con más claridad. Incluso también en este punto de aquí vemos otro pullback hacia esa media para seguir cayendo. Claro, ese porcentaje nos va a ayudar a saber cuál es la fuerza de esa tendencia o si quizás no deberíamos operar en ese momento, ya que podría empezar a lateralizar el precio. Normalmente siempre os recomendaré que ese porcentaje sea superior al 80% o incluso buscando siempre el 90 y el 100% cuando intentemos entrar en una operación al alza y menos 90 o menos 100% cuando lo intentemos a la baja. En el caso de que queramos operar de forma manual, simplemente basándonos en nuestro conocimiento del Price Action, sería muy sencillo. En el caso de que viniéramos de una tendencia bajista y tuviéramos un cambio de tendencia marcado por esta vela de aquí que rompe esa parte superior del rango anterior, es decir, si os fijáis, aquí tenemos una parte superior que nos ha marcado anteriormente el indicador y que si lo completamos sería algo tal que así. Vemos como esta vela de aquí abajo rompe este rango más pequeño y después las siguientes velas rompen de nuevo el anterior. Con lo cual tenemos una estructura de cambio de tendencia de reversión bastante fuerte, los que algunos llamarían shock, cambio de carácter o simplemente el típico boss o ruptura de la estructura, ¿vale? Esto siempre os lo digo porque ya sabéis que en los últimos años, debido al marketing, pues mucha gente se ha acostumbrado a esos términos. Entonces, aunque sean siempre los mismos datos que tenemos desde toda la vida en el mundo del trading, puede que muchos de vosotros utilicéis estos términos y así lo entendéis mejor.
mejor, pero para mí simplemente es una ruptura estructural y una reversión o cambio de tendencia. Pues bien, en este momento nos fijamos que teníamos aquí en esta vela una señal automática que nos proporciona nuestro indicador de Trend Levels. En este momento, ¿qué es lo que os dije que teníamos que buscar? Que después de esta ruptura el precio volviera haciendo un pullback hasta tocar en esta media dinámica gris. Y si vemos que justo el precio toca y se produce una gran absorción cerrando esa misma vela por la parte superior, ahí es cuando deberíamos entrar en nuestra operación. Stop loss por debajo de esa parte inferior del rango y take profit de ratio fijo 1,51. Ya sabéis que también según la volatilidad del activo que estéis operando podéis ir variando vuestros ratios operacionales. Nosotros en general siempre utilizamos el 1,51 para así mecanizar lo máximo posible nuestras operaciones en temporalidades más bajas. Si operáis en 1 hora, 4 horas o superior, ya sí que podéis dejar operaciones más a largo plazo. Aún así, nos estamos dejando también otro pequeño detalle, y es que cuando se produce esa absorción y ese cierre de vela por encima, esa especie de rebote para continuar la tendencia, que es el otro que nos deberíamos fijar también y añadirlo como otra confirmación positiva a entrar en esa operación. Sí, efectivamente, que el trend delta esté en 100% o casi siempre superior a 80%. Al ser el primer pullback después de esa reversión de la tendencia, normalmente siempre buscamos que sea el 100%. Y claro, ya habéis visto que el resultado ha sido espectacular. Si os fijáis un poco más adelante, tendríamos otro pullback también hacia la media, donde vemos que esta primera vela tiene absorción pero no acaba de cerrar por encima. Sin embargo, la siguiente sí lo hace. Perfectamente podríamos animarnos a realizar alguna entrada un poco más simple teniendo en cuenta esta zona superior del rango justamente anterior, ya que junto con la parte de abajo de todo este rango anterior, que si os fijáis tiene muchas zonas de resistencia, todo por aquí, podríamos perfectamente delimitar esa gran zona de resistencia, order block o zona de toma de liquidez, y sabríamos dónde tomar beneficios, tanto de este rebote o incluso si dejáramos correr parte de nuestra operación desde abajo. Si os fijáis, se trata de un indicador que, si tenemos conocimientos básicos de price action, llega a ser realmente sencillo y es capaz de darnos muchísima información. Por supuesto, debemos de tener siempre en cuenta los cambios de tendencia principales de todo el movimiento, no solamente de cada uno de los rangos. Es decir, en toda esta zona, si nos fuéramos por ejemplo a temporalidad de 1 hora, veríamos que todos estos rangos en una temporalidad mayor nos mostrarían un rango completo de toda esta zona de consolidación, que al final se rompería justo en esta parte de aquí, donde el precio rompería esa parte superior de todo el rango. Aquí tendríamos el primer intento y después incluso nos lo marca nuestro indicador, esta zona de aquí, y la siguiente ya rompiendo esa zona superior. ¿Para qué? Para seguir explotando al alza. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Que llegamos a este punto, empezamos a romper estructuras a la baja y cada vez las zonas máximas de esos rangos, las partes de arriba, son cada vez más bajas. Con lo cual, que sabemos que a partir de que se nos muestra que estamos en plena tendencia bajista, si decidimos operar, solamente deberemos hacerlo cuando nos marque el indicador las rupturas hacia abajo, ya que así tenemos una mayor probabilidad de éxito si seguimos la tendencia. Por ejemplo, aquí vemos cómo la tendencia cambia de alcista a bajista, este rango está más bajo que el anterior, este está más bajo también que el anterior y aquí rompe hacia abajo. Nos muestra esta señal, así que perfectamente podríamos aprovecharla. Stop loss, en este caso por la parte de arriba, y take profit ratio 1,51. Ahí lo tenéis. Incluso pillamos esta vela de gran volatilidad que tuvimos el otro día, pero como veis el precio ha seguido bajando ya que los rangos cada vez son más bajos que los anteriores. La siguiente
siguiente entrada automática nos la marcaría justo aquí. Nosotros seguimos aprovechando esa tendencia bajista. En este caso, muy facilito, ya cogeríamos aquí nuestros beneficios. ¿Cuál es la siguiente? Ya que siguen cayendo hacia abajo los rangos, volvemos a coger la siguiente señal bajista. Stop loss por encima del rango anterior y ratio operativo 1,51 y así sucesivamente. ¿Qué ocurre aquí? Que vemos que ya este rango no es menor que el anterior, sino que ya se rompe esta zona, ya se marca por aquí esa ruptura de la estructura, ese cambio de carácter. ¿Y qué pasa? Que ahí deberemos aprovechar las señales, en este caso alcistas, stop loss por debajo del rango anterior y ratio operativo de nuevo 1,51. Si os fijáis, todas estas señales positivas que tenemos entre medias del rango nos hubieran salido todas en beneficio. ¿Hasta cuál? Hasta esta de aquí, que luego se vuelve a producir otro cambio en esa tendencia y ya seguimos de nuevo un camino bajista. Y sí, esto está muy bien, pero vamos a añadirle un indicador extra para facilitarnos aún más las cosas y hacer las operaciones de forma más automática. Añadiremos ni más ni menos que el estocástico de toda la vida. Sí, no necesitamos absolutamente nada más, ningún indicador especial, sino que con un simple estocástico y cambiándole la data de 14 a 90 de 1 a 6 y dejando el smoothing en 3, ya tendremos la combinación de indicadores lista para empezar a ganar dinero. Lo único que tenemos que hacer es esperar a estas zonas donde el indicador estocástico se queda estancado durante al menos un tiempo en zonas de extrema sobrecompra o extrema sobreventa. Cuanto más tiempo se quede en esa zona antes de volver a meterse en la zona de su rango habitual, más efectiva será la señal, es decir, más probabilidad de éxito tendremos. ¿Y cómo sería la forma en la que entraríamos al mercado? Después de tener al estocástico durante bastante tiempo en una zona de sobrecompra o sobreventa, en este caso en una zona de sobrecompra, con lo cual buscaremos una reversión a la baja, es decir, un short, esperaremos la señal automática del trend levels y ahí nos fijaremos si el estocástico se está metiendo de nuevo en el rango habitual. Podemos esperar incluso otra vela más, pero normalmente ya notaremos cómo coincide esta señal con justo cuando el estocástico se está metiendo hacia adentro en el mismo momento. ¿Qué hacemos? En el cierre de vela colocamos nuestra operación stop loss por la parte de arriba de los últimos máximos del rango anterior y de nuevo ratio operativo como siempre 1,51. Podemos ver cómo ha alcanzado perfectamente su objetivo y tomamos esos beneficios. Si en algún momento detectamos que esta zona inferior, por ejemplo, estuviera un poco más arriba y no consiguiera llegar a ese ratio operativo 1,51, pero tal vez sí que nos llega a 1,2, pondríamos nuestro take profit justo antes de llegar a esa zona. ¿Por qué? Porque nos muestra que ahí hay una zona de soporte y si os fijáis aquí ya empezamos a ver esa absorción. Otra forma diferente de recoger beneficios es directamente si vemos mucho espacio entre la zona superior del rango y la inferior, pues directamente colocamos justo nuestro take profit un poco antes de llegar a esa gran zona de soporte y ahí tomaríamos los beneficios. Esto ya va más con vuestro estilo de trading y también según veáis el mercado. Yo al final siempre os recomiendo hacerlo sistemático 1,51, pero son cosas que podemos personalizar a nuestro gusto. Un poco más atrás tenemos otra zona exactamente igual. Bueno, de hecho tenemos dos. Esta de aquí, con estas dos operaciones, estas dos señales a la baja, que también pillaríamos perfectamente, y aquí tendríamos una pero al alza. Justo la señal, si os fijáis, nos la marca en esta vela de aquí. Justo también ha entrado el estocástico de permanecer mucho tiempo en una zona de extrema sobreventa a dentro de nuevo del rango habitual, por lo cual
colocamos ahí nuestra operación. Al haber ya traspasado un rango, perfectamente podríamos colocar aquí un primer stop loss y ya el ratio operativo lo tendríamos ahí. Ya tendríamos otra operación tomada a la perfección con más de un 0,60% en temporalidad de 5 minutos y en spot, que con un apalancamiento por 10, que es lo que se suele hacer en este tipo de temporalidades más bajas, ya sería un 6% y sin arriesgar prácticamente nada. O por otra parte, si vemos que venimos de una tendencia muy pronunciada y podemos tener una reversión un poco más amplia, colocaríamos ese stop loss justo por debajo de esos mínimos del rango anterior y buscaríamos ese ratio operativo un poco más alto, ese 1,51, que en este caso nos coincidiría muy justito. Pero claro, es lo que os decía antes. En este caso concreto, la mejor opción, ¿cuál es? Directamente el stop loss lo dejamos ahí y en vez de cobrar en el 1,51, cobramos justo en esta zona de gran resistencia del rango anterior y le sacamos un poco más de beneficios. Justo más atrás vemos exactamente la misma situación. Esta primera de aquí no nos valdría porque el estocástico ya ha caído mucho hacia adentro. Sin embargo, vemos cómo se produce una especie de divergencia donde el propio estocástico vuelve a esa zona de extrema sobreventa, produciendo unas ondas que se han mantenido durante bastante tiempo en esa parte superior. ¿Qué ocurre? Que cuando nos marca la señal, justo está entrando de nuevo a la zona media, colocamos nuestro stop loss. De nuevo, primera opción podría ser perfectamente en los máximos que ya nos marca del propio rango en el que estamos y tomamos ahí nuestros beneficios. O si no, de nuevo al rango anterior y buscamos una operación un poco más grande. Ratio 1,51 y ahí tenemos de nuevo esos beneficios. Como veis, se trata de un indicador que nos puede aportar muchísima información de forma también súper sencilla y que combinándolo con nuestros conocimientos básicos de price action, smart money, liquidez, como queráis llamarlo, podemos conseguir unas rentabilidades que son una absoluta locura. Por supuesto, si después quisierais pasar al siguiente nivel en vuestro trading, podríais combinar esta estrategia con los indicadores semiautomáticos de algo traders potenciados por inteligencia artificial y que son capaces de adaptarse al mercado y identificar los mínimos y máximos en cualquier tipo de temporalidad, dándonos las zonas perfectas de compra y de venta y haciéndolo a su vez en todo tipo de activos y temporalidades, criptomonedas, forex, mercado tradicional, lo que queráis. Así que os dejaremos abajo el enlace en la descripción y podéis aprovechar aún el código HOY30 con el cual tendréis un 30% de descuento para uniros a los ya más de 500 miembros que forman parte de la comunidad y que ya están consiguiendo esa rentabilidad gracias a nuestros indicadores. Además, es ahora cuando deberías probarlos, ya que como sabéis todos los mercados prácticamente están explotando. Y chicos, de nuevo muchísimas gracias por vernos, por apoyarnos día a día y hasta aquí el vídeo de hoy. De nuevo muchas gracias por vernos y os esperamos en el próximo vídeo de Juego de Traders.